Les decía que para cerrar, Jorge Armando Rocha, Ricardo Sevilla, Renata Turrent, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice en la mañanera, cuidadito con hacer daño a quien piensa distinto. Sobre el caso Lili Telles. Lili Telles, después de llamarle violador, no me acuerdo si compulsivo fue la palabra, serial, violador serial de la Constitución y otras cosas, le dice gracias, señor presidente. Tu opinión, Renata Turrent, de esto que tristemente mancha la entrega de la Belisario Domínguez, la presea más importante, a Ifigenia Martínez, quien claro que se la merece, y también a los trabajadores de la salud que han enfrentado la pandemia. Por cierto, sorpresivamente Manuel Añorbe, el senador priista, dice que respetuosamente piden que no vaya en representación de esos trabajadores de la salud, Hugo López Gatell. En fin, tu opinión, Renata Turrent. Ay, yo la verdad es que lo ligo un poco con lo que decía anterior. Qué bueno que estemos discutiendo y que ojalá que de aquí se pueda empezar a construir una oposición más seria, porque de verdad es que no, son bufones, o sea, y lo digo con todo respeto, pero lo que salen a decir son bufones, incluyendo las sarta de tonterías que ha dicho Lili Telles a lo largo de, pues, de su carrera con política, ¿no? Con todo respeto. Pero yo destaco y celebro muchísimo la postura del presidente. Yo creo que nosotros, o quienes simpatizamos con la Cuarta Transformación, no nos volvamos tan viles como es la oposición. Es algo positivo, y qué mejor que el líder de este movimiento, una persona a quienes muchos volteamos a ver como un referente moral, no solamente un referente político, sino como un referente moral, nos salga a decir, nosotros no somos iguales y no tenemos por qué tratar a ningún ser humano de esa manera. Sobre todo un poco, de hecho ahorita lo mencionaba el diputado Fernández Noroña, que es lamentable que se hayan metido, por ejemplo, con su hijo, me parece, ¿no? Entonces, creo que a nosotros como movimiento nos sirve que recordar que no somos iguales, que no tenemos por qué meternos a insultar a una persona, porque tienen muchísima cola que les pisen, ¿no? Y tienen muchísimas cosas que se les pueden criticar de manera seria sin tenernos que meter a insultar a la persona. También recordar, pues, que estos ataques generalmente a las mujeres nos va peor, ¿no? Y nos puede caer, pero en el hígado, Lili Telles, porque de verdad yo no puedo soportarla. Pero pero muchos de los, hay que reconocer también que muchos de los ataques que le tocan son ataques misóginos, ¿no? Y yo lo digo desde este lado, desde la experiencia personal, ¿no? Cuando a mí me han atacado muchas veces, ¿no? Y pues los ataques se sienten gachos, ¿no? O sea, es gacho, somos seres humanos, y sobre todo, repito, creo que lo valioso aquí es construir un movimiento pacífico como el que siempre ha sido, y pacífico no solamente en las calles, sino también un movimiento en el que no insultamos al otro, sino que sabemos debatir, ¿no? Creo que regreso un poco a lo anterior. Parte de lo más bello de esta transformación es este cambio cultural, y es la politización del pueblo. Y esta politización es, pues, que ya casi todos y todas, como dice el presidente, somos uno de los pueblos más politizados, y uno de los pueblos con más formación política. Ya no nos hacen tontos, ¿no? Por eso ahí vemos a Ricardo Anaya hasta cambiar la voz, a ver cómo se acerca a la gente, pero ya no engañan al pueblo, porque está politizado, porque tiene formación política, y que a ese es al lugar al que nos trata de llevar el presidente, ¿no? Discutamos los hechos, discutamos el pasado tan oscuro que tienen muchos de estas mafias, que ya ahorita hablamos de varios, Margarita Zavala, de Calderón, y una lista gigante de innombrables que incluye a Lili Telles. Pero hablemos de sus carreras, de sus decisiones políticas y del daño que le han hecho al país, y no con insultos, ¿no? Creo que eso es Claro, algo muy positivo. así es, pero también advierto que la oposición no va a pagar con la misma moneda, con la misma amabilidad, generosidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me queda claro desde ayer que entrevisté a Kenia López Rabadán en Sin Censura, mi querido Jorge Armando Rocha, que le sacó a un posicionamiento oficial
como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República para repudiar los ataques contra el hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso para solidarizarse con Beatriz Gutiérrez Müller, a quien ofendieron a través de redes sociales, llamándole lo que ya sabemos, no lo voy a repetir aquí, pero bueno, eso lo dejo sobre la mesa, Jorge Armando. Así es, estimado. Han acosado al hijo menor de edad de López Obrador y me parece que es algo muy lamentable, es algo muy cobarde. Además, pues yo creo que uno no tiene por qué ser la extensión necesariamente de sus padres. Uno es hijo o hija de los padres, pero no es una extensión. Y ha habido un acto de cobardía sobre todo un sector del conservadurismo en contra del hijo de López Obrador, y no solo de un sector que podríamos definir como una horda de bots, sino algunos comunicadores. Por ahí está, recuerdo, porque yo salí a condenar aquella expresión de Pepe Cárdenas, un comunicador de Radio Fórmula, diciendo pues sobre el hijo de López Obrador palabras terribles que no voy a repetir, pero sistemático y además, insisto, cobarde. Después ofreció disculpas, pero ese es el nivel que traen. Y claro, yo tampoco me voy con la finta, pero no quiero dejar de celebrar primero el llamado del presidente López Obrador, y ojalá que ese sea el tono de la oposición. Tengo mis serias dudas, pero también quiero insistir que yo igual respeto a las mujeres y respeto a todos. Yo creo que el debate puede ser rudo y ríspido en términos de la discusión de las ideas. O sea, lo que nos debe preocupar son las ideas, los argumentos, no el tema de la apariencia, no el tema de género, no la descalificación a través de actos de cobardía. Entonces, no quiero tampoco dejar de hacer un rápido recuento. ¿Cómo sucede todo esto? ¿A partir de qué? A partir de que la propia senadora Lili Telles dice que le va a hacer frente al presidente. ¿Hacerle frente en qué sentido? Y luego pone una fotografía de ella muy seria. Y como bien referías, Vicente, le llama a un violador serial de la Constitución y que le va a hacer frente. Y luego tenemos el antecedente de la senadora Kenia López, que se ha subido con un ábaco, con un detector de mentiras de juguete. Ahí la tenemos en tribuna. También en su momento la propia Lili Telles se subió a entregarle un libro del Padrino a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Es decir, se han vuelto especialistas en montajes. Y lo que hizo el presidente López Obrador al decidir no asistir el jueves a la ceremonia de premiación de esta medalla Belisario Domínguez, en la ceremonia de entrega a Ifigenia Martínez, fue evitar dos cosas. Un montaje, ya se veía venir, o sea, era la crónica del montaje anunciado por la propia Lili Telles, y además, con su decisión, evitó pasarle un mal trago, un mal gusto a la propia Ifigenia Martínez, porque la nota iba a ser lo que Lili Telles le dijo o no le dijo, o lo que sacó, esa iba a ser la nota. Iba a pasar a segundo término lo de Ifigenia. Entonces no se lo merece Ifigenia, qué bueno que le mandó la carta, le reconoce, y ahora Lili Telles sale a decir, señor presidente, está bien, yo jamás le quise faltar al respeto, ojalá que se mantenga el tono, pero ese no fue el tono anunciado. Solo lo quiero dejar ahí por sentado, porque tampoco somos tan ingenuos como para decir, no, a lo mejor exageró el presidente y a partir de esa exageración del presidente se lanzaron en contra de Lili Telles, que por cierto no justifico el acoso selectivo. Bueno, ¿qué te digo, Vicente? Todos los días se dejan venir los bots y uno tiene que tener la piel gruesa y están durísimos. No les gusta la libertad de expresión. Son hombres y mujeres que tildan a López Obrador de dictador, pero no les gusta. Y lo peor es que tienen controlados a los medios tradicionales y ahora tratan de controlar a las redes sociales. Me parece lamentable, pero pues ojalá que se mantenga ese tono de civilidad política, o sea, de diferencias, pero dentro
del razonamiento, porque si van a continuar cada que exponen un punto de vista simplemente apelando a la emoción y sacando ahí artefactos o apelando a situaciones que pues simplemente nos dejan ver carencia de argumentos, pues yo creo que no vamos a avanzar. En el caso de Kenia López, algo vi de la entrevista, estimado Vicente, como siempre tú, muy buen entrevistador, pues sí, alcancé a escuchar que en una respuesta le dijiste, bueno, parece falso, Rick, parece falso. Y te reconozco, Vicente, que tengas, cuando entrevistas a alguien, esta claridad, sí, de dejar hablar, en este caso a la entrevistada, pero no dejar de señalar tu punto de vista. Y eso es muy interesante, Vicente. Muchas Felicidades. gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Armando Rocha. Honrado por, orgulloso y honrado por lo que expresas sobre el trabajo de este servidor y sobre todo agradecido por tu generosidad para participar en estas mesas de diálogo en Sin Censura. Maestro Ricardo Sevilla, ¿con qué reflexión cerramos sobre este tema? Sí, querido Vicente, yo estoy convencido de que el tono se hará cada vez más ríspido. En Regeneración MX hicimos una especie de diccionario de oprobios contra el presidente. Entonces nosotros recuperamos ahí pues la argumentación de quien se supone es el grupo de intelectuales que nutre o debería nutrir la ideología de estos políticos. Y si nosotros escuchamos denostaciones, dicterios, groserías de la peor laya de parte de Roger Bartra, de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, de Francisco Martín Moreno y, bueno, de Denise Dresser, etcétera, pues, ¿qué nos podemos esperar de estos políticos que han actuado con una ramplonería proverbial? Únicamente que continúen acrecentando este diccionario en torno a la figura de López Obrador, y debate, yo insisto, no lo veo. El debate es un confrontamiento con las ideas y su éxito está cimentado en la coherencia y la estructura de sus razonamientos. Ahí en un debate no hay ganadores, se trata de exponer meditaciones, datos duros, opiniones, y deberían cundir ahí la solidez, la buena estructura, el buen decir, la importancia y relevancia de las tesis y las antítesis presentadas, pero eso y de eso no conocen ellos, mucho menos Lili Téllez. No debería sorprendernos que esta experiodista, conductora y ahora pues digamos que travestida política, es una imagen, es una travestida política, pues ya dio cuenta desde hace tiempo de que la solidez ideológica no es lo suyo y el compromiso tampoco pues con la gente que le ayudó a estar ahí, pues ha sido de dudosa procedencia. Recordemos que tendrá cosa de 15 meses aproximadamente que ella salió del partido de Movimiento de Regeneración Nacional, salió en abril de 2020, si la cabeza no me falla, pero allá fue ayudada por Alfonso Durazo. Todavía cuando salió a dar este discurso de despedida, dijo que el presidente la había respetado en todo momento. Y bueno, ya vemos que el presidente continúa respetándola, llamando a que no se le ataque, a que se respete esta diversidad de opiniones, de pareceres, pero como tú bien dices, no va a ser pagada con esta deferencia con la misma moneda. Y bueno, pues ahí va a estar ella tratando de denostar, agrediendo, presentándose con todas estas cosas de opereta, igual que esta mujer. Entonces yo no veo que vayan a cambiar, al contrario, creo que se va a agudizar todo este caudal de ignominias. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿en dónde te leen, en dónde te buscan, en dónde te apoyan?
En Regeneración MX, querido Vicente, público que nos escucha, donde estamos publicando ahí investigaciones, artículos de opinión, notas del día, y también en el canal de Regeneración, donde tenemos un programa, Los Datos Duros, de 4 a 5:30 de lunes a viernes, hora del centro de México, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, y bueno, pues en mis cuentas de Facebook tengo nada más hay mi nombre, Ricardo Sevilla, así nada más, en Facebook. Y bueno, pues en Sin Censura, donde participo de lunes a viernes, a por ahí del mediodía, y cuando me invitan a estas mesas, donde concurro con muchísimo gusto y agradeciendo la deferencia tuya y de los participantes y del público que nos atiende. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Jorge Armando Rocha, a ti te pueden ver de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. ¿Y en dónde te buscan en redes sociales? En donde le picas la cresta a más de uno y en donde dejas la víbora chillando. Así es, estimado Vicente. Pues muchas gracias. Lo has dicho bien, de lunes a viernes, 2 de la tarde, Sin Censura. Aquí nos vemos, y en mi cuenta de Twitter, que es @RochaPeriodista. Un placer. Gracias, Vicente, por la invitación. Muchas gracias a mi estimada Renata, y muchas gracias también, Ricardo. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Jorge Armando. Y querida Renata Turrent, ¿a ti dónde te apoyan? A mí me pueden encontrar todos los sábados a la 1 de la tarde por Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. De hecho, hago un anuncio que tenemos un buenísimo programa hoy con mi querido Manuel. Hoy, el sábado de esta semana, ya ando este sábado a la 1 de la tarde con mi querido Manuel Ibarra. Entonces, no se lo pierdan por Sin Censura. Y también me pueden encontrar en @rturrent en Twitter y en Instagram. Y pues les dejo un abrazo a Jorge Armando, a Ricardo, a ti, querido Vicente, y a todo el auditorio querido que nos acompaña. Que descansen. Buenas noches. He disfrutado esta mesa de análisis. Muchas gracias por la generosidad y sobre todo por la paciencia. Nos vemos muy pronto, amigos. Amiga, sale. Estamos al pendiente. Voy con el